nos preocupa sobre todo es, hay muchas cosas que no haríamos igual, desde luego, si tuviéramos que enfrentarnos a otra pandemia, pero desde luego, si hay un punto en el que todos estamos de acuerdo que hemos fracasado es en el cuidado de nuestros mayores, en la forma en que lo teníamos enfocado y el sufrimiento que se ha vivido ahí dentro. Juan José García Ferrer es secretario general de la Fundación Lares, que es una fundación que agrupa a más de 1000 residencias en España y en concreto en Madrid, creo que son 49, ¿no? Buenos días. Sí, muy buenos días. Pues desde la gestión de todas esas residencias que usted está de alguna manera representando aquí con nosotros, yo quiero que nos diga qué es lo que vivieron ustedes, si percibieron que se les estaba denegando el auxilio, si percibieron que había una orden en la que se dejaba fuera de un derecho constitucional como es esa asistencia sanitaria a un sector de la población que son nuestros mayores. Bueno, Lares es una entidad que agrupa a todas las entidades sin ánimo de lucro que apoyan a las personas mayores en entornos residenciales. Nosotros, en toda España, hemos percibido que allí donde ha habido un colapso sanitario, evidentemente las residencias de mayores han quedado en un segundo lugar. Y me da igual que hayan sido con órdenes escritas o verbales, pero allí donde el colapso sanitario se ha producido, las residencias de mayores no han sido suficientemente bien atendidas. Y partimos de un problema de origen, y es que cada uno de los oyentes que se pregunte, ¿haría una barbacoa al lado de la paja? Al lado de la paja. Ni tan siquiera podemos hacer un... Claro. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Ni tan siquiera podemos hacer un picnic en un parque natural, ni aunque aislemos el fuego, porque siempre puede saltar una chispa y las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Por qué las personas son diferentes que los árboles? Está usted planteando desde el principio, desde Lares, lo hemos dicho, que las residencias no podía haber unidades COVID. No estaban preparadas para asumir una situación, digamos, fuera de lo normal, desde el punto de vista sanitario, que las residencias eran es que son, claro, un punto en el que podía hogares, saltar no son una chispa. Hospitales. Son hogares, no son hospitales, no son un lugar para atender situaciones infectocontagiosas, incluso por normativa no está permitido en las plazas públicas en la actualidad, y por lo tanto cuando se decide que las residencias tengan un uso sanitario, pues entonces lo que se está cometiendo es un gravísimo error, porque no eran el lugar adecuado, y la propia ciencia, la propia Sociedad de Geriatría y Gerontología, en el grupo del que Lares forma parte, el 18 de marzo, pues ya lo dijo y se lo manifestó al Ministerio, al Gobierno de España. No puede haber unidades COVID, no puede haber atención de positivos ni en residencias ni en hospitales. La solución eran centros intermedios entre el hospitalario y las residencias de mayores. Lares ha gestionado algunos de ellos en algunas comunidades autónomas. Y esto no se tuvo en cuenta antes, y mire usted lo que es peor, no se está teniendo en cuenta ni tan siquiera en la desescalada. Es tremendo lo que nos cuenta. Tengo un compañero aquí, Dani Montero. Sí, yo quería preguntarle, habla usted de que las residencias no son hospitales, sino que son hogares, pero evidentemente en las residencias vive mucha gente que tiene una necesidad asistencial evidente. Eso haría pensar que si en algún sitio alguien está seguro es en el sitio donde están preparados para cuidarle. Y yo le pregunto directamente si, además de la gestión de los poderes públicos, que es evidente que no ha sido buena, los responsables de las residencias, los propietarios, los gestores, tienen algún tipo de responsabilidad en lo que ha sucedido. O sea, le agradezco mucho la pregunta, porque las residencias son centros sociales en donde las personas tienen necesidades sanitarias, como en sus casas cualquier ciudadano. Y el problema es que en nuestro país el ámbito sanitario, no de ahora, desde hace mucho tiempo, por eso ahora se nos ven las tripas. El ámbito sanitario quiere desentenderse de sus responsabilidades en las residencias de mayores, porque está colapsado en sus necesidades presupuestarias, en todos los niveles. Mire usted, cuando usted cambia una norma y obliga a que haya médicos y enfermeras en una residencia, lo que uno está defendiendo es que los usuarios de esa residencia paguen los servicios sanitarios, porque lógicamente, si es una plaza privada, será la persona mayor, la más frágil, la que más necesita el servicio sanitario, la pagará. Y si está en una plaza pública, pagará un copago por el servicio sanitario. Nosotros defendemos la gratuidad del sistema público de salud, y por lo tanto la sanidad pública lo que debe de hacer es tener asignados personal sanitario de referencia desde atención primaria para las residencias en función de las necesidades que tiene cada residencia. Mientras Sanidad no haga sus deberes, pues tendremos estos problemas.
No, pero entiendo entonces que usted lo que está diciendo es que las residencias desde un punto de vista sanitario estaban saturadas antes incluso de esta pandemia. Están desatendidas desde antes incluso de esta pandemia, porque por eso se tiende siempre que se puede a obligar a los gestores a que contraten médicos y enfermeras. Si estuvieran bien atendidas, no habría necesidad de contratar médicos y enfermeras, porque estarían atendidas por el sistema público de salud. Tal como está. En la medida que se está pidiendo... Sí, digo que tal como está diseñado ahora el sistema, una residencia tiene, digamos, adscrito un ambulatorio, ¿no? Si tiene un paciente, una persona que está en esa residencia que se encuentra mal, tiene que llamar al médico de cabecera. Y eso, en un momento en que los médicos de cabecera no daban abasto, e incluso en Madrid se habían tenido que ir a atender el hospital de IFEMA, imagino que era completamente imposible, ¿no?, contar con esa asistencia. Pero en el día a día, sin esa circunstancia, ¿eso es suficiente? Porque se estamos tratando de ver qué no funciona pensando en el futuro. No, no es suficiente. Porque si yo tengo 80 personas, por ejemplo, bajo mi responsabilidad como médico de atención primaria, y yo tengo 80 personas que viven en una residencia, pues lo lógico es que Mahoma vaya a la montaña y no la montaña que vaya a Mahoma. Pues me voy donde tengo a los 80 usuarios. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Voy a personas de 80, de 90 años, las obligo a ir al centro de salud y atención primaria cada vez que tenga que ir? No. Lo lógico es que yo vaya y pase mi consulta a la propia residencia. Y es más, en entornos rurales, evidentemente perjudicaremos otros negocios, pero si en entornos rurales yo pasara consultas en una residencia, pues lógicamente lo que permitiría es aguantar la población, las personas se trasladarían, podría tener hasta la rehabilitación en las residencias de mayores, en vez de meter a las personas una hora en una ambulancia para pasar una rehabilitación en un hospital. Es un tema de modelo, un modelo que Sanidad no ha querido revertir desde hace mucho tiempo en nuestro país, porque no ha querido meterle el cascabel al gato. Nuestra sanidad está pensada no para atender personas que vivimos más tiempo con enfermedades crónicas. Y desde hace mucho tiempo Sanidad ha priorizado hospitales sobre atención primaria y ha primado operar para salvar que operar para generar calidad de vida para las personas. Y mientras la sanidad pública no cambie su visión de futuro, no podrá dar una respuesta adecuada a los ciudadanos y los primeros a los más frágiles, que son nuestros mayores. La verdad es que lo está diciendo usted clarísimo, y esto tiene que ver con un país cada vez más envejecido, y si no terminamos de verlo y si no terminamos de plantear que el modelo de las residencias no es para tener allí guardadas a los mayores y mandarlos al médico y luego volverlos a traer, a lo mejor hay que reorientarlo todo. Me parece muy interesante esa propuesta y esa reflexión que usted hace aquí. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todas y todos.